Que vamos a reforzar un concepto que tenemos que tener bien en claro acerca de lo que es la corriente alterna y la corriente directa. En este caso tenemos un instrumento de medición llamado osciloscopio que se utiliza en automotriz para revisar lo que es oscilogramas o datagramas de las señales tanto que reciben los sensores o actuadores. En este caso vamos a probar una señal de corriente alterna y una señal de corriente directa para ya tener bien en claro estas características entre estas dos diferentes tipos de señal, pero que se complementan para hacer funcionar lo que es todo el sistema eléctrico, tanto en el vehículo como en la casa. ¿Ok? Entonces tenemos este instrumento, ya está configurado a corriente alterna, ya está ajustado, ya está calibrado y vamos a observar la señal. Observamos que se genera una onda, si ustedes observan, se genera una onda, se ve la onda pico máximo, tenemos acá, pico máximo, el pico negativo, es decir, el voltaje pico negativo, el voltaje pico positivo. De voltaje pico positivo a negativo se le llama voltaje pico a pico. ¿Ok? Y lo que nos está diciendo esta señal es que la corriente alterna viaja en sentidos diferentes. Es decir, el flujo de electrones va de un lado y va hacia el otro lado. Por eso se llama corriente alterna. No tiene polaridad. Va a trabajar a una frecuencia. En este caso, para nuestro país y para todo lo que es Latinoamérica, trabaja 60 Hz. Para otros países en Europa o Asia trabajan a 50 Hz y tienen un voltaje en caso de nosotros, México, 110, 120 y en otros países puede ser 220 en la línea doméstica. Entonces esta señal no tiene polaridad y los electrones viajan en sentidos diferentes. Podemos observar que al modificar el tiempo de nuestro instrumento, la señal sigue saliendo de forma alterna. A esta variación del tiempo se le conoce como frecuencia. Ahora vamos a conectar una señal de tipo directa. Las señales de tipo directa normalmente me la van a tomar todos los equipos que son de uso de alimentación por una batería. Es decir, vamos a conectar a una batería automotriz. En este caso voy a conectar a una pequeña batería que tengo acá de 12. Y ustedes van a observar que el multímetro, perdón, el osciloscopio va a aparecer ahora no una línea senoidal, sino una línea recta. Ponemos atención en el equipo. Y si observaron, hubo una elevación del voltaje. Si ustedes observan, la línea estaba aquí abajo, en la línea blanca, y llegó hasta dos cuadros, casi medio arriba. ¿Sí? Si ustedes observan, aquí es lineal, el voltaje es lineal. Si yo modifico el tiempo, como lo hice en el anterior, si yo modifico aquí el tiempo, la señal, aunque yo modifique el tiempo a la que la quiero ver, la señal sigue teniendo la misma forma de línea. Esta es una señal de 12 volts, es decir, es una señal de corriente de tipo directa. Si yo quito la señal, ya, desconectar aquí.
vamos a observar que el voltaje regresa a cero. ¿Sí observaron? Es decir, la línea regresó acá. Si vuelvo a activarlo o conectar el osciloscopio, observamos que ahora otra vez el voltaje sube a lo que es el voltaje de 12.5 aproximadamente. Entonces, la corriente directa no tiene polaridad, ¿sí? Perdón, tiene polaridad, es decir, tiene un más y tiene un menos, porque el flujo de los electrones va a correr en lo que es la práctica del punto negativo al punto positivo. Entonces la corriente directa sí va a tener polaridad, va a tener un valor. En el caso de automotriz la batería es de 12.5 lo ideal. En el caso de alimentación de componentes son de 5 o de 9 volts dependiendo del caso, ¿sí? Entonces la corriente directa, si ustedes observan, es lineal, no va a sufrir ningún cambio a pesar de que transcurre la señal en el tiempo. Espero haya quedado más claro este concepto entre corriente alterna y corriente directa. Recuerden que cualquier duda estamos para aclararla. Saludos.